Durante 6 meses, el mundo fue testigo del brutal divorcio de Marcus Thorne y escuchó las opiniones de todos. Escuchó a sus abogados, a su equipo de relaciones públicas y a su nueva novia de 22 años. Escuchó a fuentes de Page Six y a amigos del Daily Mail. Pero de la mujer que estaba en el centro de todo, Eliza Thorne, no escuchó nada. Ella era el fantasma de la fiesta, una figura silenciosa y trágica que el mundo asumió que había sido destrozada y descartada. Pensaban que su historia había terminado, pero Eliza solo estaba esperando el momento adecuado para hacerse oír. Y cuando lo hizo, no fue un susurro. Fue una explosión que sacudió los cimientos de la sociedad neoyorquina, comenzando el primer lunes de mayo, cuando llegó a la gala del Met del brazo de un hombre al que nadie había visto en una década. El final del matrimonio Thorne no fue una grieta, fue una lenta congelación ártica. Durante 12 años, Eliza Thorne había sido la pareja perfecta de Marcus el Lobo Thorne. Mientras él era el trueno de Thorne Capital, un hombre que movía los mercados con una sola palabra gruñida, ella era la elegancia cultivada y tranquila que les permitía entrar en las salas que el trueno nunca podría abrir. Ella era de la vieja aristocracia de Filadelfia. Él era de la nueva aristocracia de Queens. Ella se ocupaba de su arte, sus amistades y su hijo Leo. Ella organizaba las cenas que consolidaban sus acuerdos. Era ella quien podía distinguir un Rothko auténtico de una falsificación muy buena y quien sabía qué políticos eran demasiado tóxicos como para dejarse ver con ellos antes de que estallara el escándalo. En resumen, ella era la artífice de su imperio social y él, a su vez, había llegado a resentirse por ello. Los papeles del divorcio no llegaron por medio de un notificador judicial, sino por su asistente ejecutiva, una mujer que tenía la mitad de la edad de Eliza y el doble de su ambición, que deslizó la carpeta sobre el escritorio francés del siglo XVIII que había en la biblioteca de su casa de Park Avenue. Marcus me pidió que me asegurara de que recibieras esto antes de embarcar hacia Gad, dijo la asistente, sin mirar a Eliza a los ojos. Eliza se limitó a asentir con la mano, trazando con el dedo las incrustaciones del escritorio. Gracias, Sarah. ¿Eso es todo? La guerra que siguió fue un baño de sangre público librado íntegramente por una de las partes. La maquinaria de relaciones públicas de Marcus, dirigida por el infame arreglador Harris Stone, se puso en marcha a toda velocidad. La narrativa quedó establecida en 48 horas. Marcus, un hombre dinámico y hecho a sí mismo, había sido asfixiado por su fría y tradicional esposa. Había superado el matrimonio. La página 6 publicó una foto de él riendo en un yate en St. Arts. Tenía el brazo alrededor de una influencer de 22 años llamada Isabella Rivas. El pie de foto, claramente redactado por su equipo, decía, Thorne Unbound the Wolf encuentra su vibra. Mientras tanto, Eliza guardaba silencio. No hizo ninguna declaración. No contrató a su propio Relaciones Públicas. Contrató a un único y brutal abogado de divorcios de un tranquilo bufete de abogados. Un hombre conocido por su discreción, no por la prensa. Cuando los paparazzi la captaron saliendo de la oficina de su abogado, no estaba llorando. No se mostraba desafiante. Solo parecía cansada. Llevaba una sencilla gabardina beige y no llevaba maquillaje. El titular del Daily Mail gritaba, la esposa abandonada, una Eliza Thorne destrozada, se enfrenta a su nueva realidad. Sus amigas, las esposas de los otros titanes, no sabían qué hacer. Sus voces eran apagadas. Eliza, querida, debes luchar contra esto. No puede tratarte así. Harris Stone está diciendo a todo el mundo que no estás bien. Estoy bien, Cynthia, decía Eliza, con voz tranquila como el cristal. Solo me centro en Leo. Ah, Leo, su hijo de 17 años, actualmente protegido en un internado en Suiza, era su única condición innegociable. Esa era la verdadera razón de su silencio. Marcus la había amenazado, no por escrito, sino en una fría llamada telefónica a altas horas de la noche. Si luchas contra mí, si complicas las cosas, arrastraré a Leo a una batalla por la custodia que lo destrozará. Demostraré que eres una madre incapaz, una alcohólica, una depresiva. Harris puede pintar un cuadro tan oscuro
que ni tu propia madre te reconocería. O puedes callarte. Acepta el acuerdo y él estará bien. Tú decides. Así que ella eligió. Permaneció en silencio. Dejó que el mundo creyera que estaba destrozada. Dejó que creyeran que era una reliquia, una víctima de la ambición de un hombre moderno. Se mudó del ático de 20 habitaciones a un pequeño y elegante, pero modesto, apartamento de antes de la guerra en el Upper West Side, un barrio que Marcus despreciaba abiertamente. La historia estaba completa. Marcus Thorne había ganado. Tenía su juventud, su libertad y la fascinación del público. Eliza Thorne tenía su silencio, su pequeño apartamento y el bienestar de su hijo. El caso estaba cerrado, o eso creían todos. A Marcus Thorne le encantaba ganar. Le encantaba la sensación, la nitidez de la finalidad. Celebró su libertad copresidiendo la próxima gala del Met, la cima absoluta de la pirámide social de Nueva York. Vogue había anunciado su copresidencia junto a Isabella Rivas, una decisión que sorprendió a la vieja guardia, pero que encantó a la nueva. Era una coronación. El acuerdo de divorcio se cerró en un acuerdo privado sellado, pero Harris Stone, en una jugada maestra, filtró los detalles a un columnista amigo. La historia. Eliza Thorne se marcha con unos míseros $20 millones y el apartamento. El mundo se quedó boquiabierto. 20 millones de un hombre cuyo patrimonio neto se estimaba en más de 100.000 millones. Era un monstruo. Pero entonces llegó la segunda parte del giro. Los amigos de Marcus, es decir, Harris Stone, lo aclararon. Eliza se negó a negociar. Solo quería que todo acabara. Estaba cansada. Marcus le rogó que aceptara más, pero ella simplemente se rindió. Él está desconsolado por su estado de ánimo. Fue brillante. Lo pintó a él como generoso y a ella como inestable. ¿Por qué no iba a luchar? ¿Qué mujer en su sano juicio renunciaría a una reclamación de $1.000 millones? Sus propios abogados estaban desconcertados. Ella doblegó a Marcus. Su abogado ni siquiera contrapuso la oferta principal. Simplemente aceptaron. ¿Ves?, dijo Marcus, bebiendo un trago de whisky de $100.000 en su oficina acristalada con vistas a Central Park. Está destrozada. Te dije que no iba a luchar. Tenía una petición extraña, continuó su abogado Bill, mientras revolvía unos papeles. No quería la casa de Hampton. No quería la colección de arte. Solo pidió una única pieza. Marcus se inclinó hacia adelante, intrigado. El Picasso, el Basquiat. No, esa es la cuestión. Es una obra contemporánea, un estudio en azul de un artista desconocido que apenas vale $50.000. Estaba colgado en el ala de invitados. Ella lo pidió específicamente y, a cambio, renunció a reclamar el resto de la colección, que, como sabes, está valorada en más de $200 millones. Marcus se recostó y soltó una carcajada. Un cuadro de $50.000. Cambió una fortuna por una chatarra. Dios mío, está completamente loca. Firmó el documento. Dáselo. Dale el maldito cuadro. Es lo menos que puedo hacer por esa pobre mujer. El estudio en azul fue entregado en su apartamento por un transportista de arte cualquiera. Era un cuadro abstracto, grande y melancólico, en su mayor parte de color índigo, oscuro y negro. Eliza supervisó su colocación en su pequeña sala de estar nueva, donde ocupaba casi toda una pared. Su abogado llamó exasperado. Eliza, tengo que preguntarte por qué. Podríamos haberlo tenido. Podríamos haberle sacado 10 veces más que el acuerdo. ¿Por qué el cuadro? Eliza se sentó en una caja de embalaje y miró la obra. Fue un regalo, Bill, de hace mucho tiempo. Me recuerda a una época diferente, una época muy diferente, de 100 millones. Eliza, ¿estás siendo sentimental? Sí, dijo con voz suave. Eso es, sentimental. Colgó, se acercó al cuadro y pasó los dedos por el grueso empaste del lienzo. Estaba sola. El apartamento estaba en silencio. Era, a todas luces, una mujer derrotada. También era, a todas luces, la única propietaria del estudio en azul, y eso, al parecer, era exactamente lo que quería. El hombre que nunca vino a Nueva York era Alexander Chander Costas. Si Marcus Thorne era el lobo, Chandercus era un fantasma.
un auténtico multimillonario unicornio que a los 25 años desarrolló el algoritmo básico para una IA de logística predictiva que ahora gestionaba discretamente el 60% del transporte marítimo mundial. Había vendido su empresa, Helios Public, cobrado y desaparecido. No era un recluso en el sentido de Howard Hughes, con uñas largas y frascos. Simplemente no le interesaba. Vivía en un rancho de 50,000 acres en Wyoming, que era menos un hogar y más un monasterio de alta tecnología. No concedía entrevistas, no tenía redes sociales, no aparecía en ninguna lista de ricos porque nadie podía determinar con certeza cuáles eran sus activos, que, según los rumores, se encontraban en una compleja red de fideicomisos y fundaciones. Su única pasión pública, si se le podía llamar así, era financiar proyectos imposibles de energía verde. Invirtió cientos de millones en tecnología experimental, la mayoría de los cuales fracasaron. Sin embargo, uno no lo hizo. Oragenmus, una importante empresa eléctrica con sede en Maine, estaba a punto de lograr un gran avance. Había sido fundada por el antiguo profesor universitario de Chandler, un hombre que era como un padre para él. Y entonces Origin fue destruida. Una repentina y brutal venta en corto, liderada por un informe anónimo, lleno de medias verdades, había llevado las acciones de la empresa a cero en un solo día. La empresa quebró, las patentes se dispersaron y el profesor, con su reputación y el trabajo de toda su vida en ruinas, sufrió un fatal ataque al corazón 2 semanas después. Chandler, con sus recursos ilimitados, había investigado. No fue difícil encontrar el origen de la venta en corto. Los datos eran claros. El informe anónimo había sido generado por una empresa de investigación independiente que, a su vez, era una empresa ficticia, propiedad de un holding que pertenecía a Thorne Capital. Marcus Thorne había ganado rápidamente $300 millones, destruyendo una buena empresa y matando a un buen hombre. Chandler Costas no creía en la venganza. Creía en las consecuencias. Llevaba un año observando a Marcus Thorne. Vio la arrogancia, la soberbia, la obsesiva necesidad de aprobación pública. Vio la vulgaridad de su nueva vida, el alarde de la joven de 22 años, y vio a la esposa. Vio el silencio. Vio la gabardina beige. Vio los artículos del Daily Mail. Y, a diferencia del resto del mundo, no vio a una mujer destrozada. Vio un resorte comprimido. Vio a una jugadora a largo plazo. Investigó a fondo a Eliza Thorne. La encontró. Vio su título en Historia del Arte por la Universidad de Brown. Vio la oscura y brillante monografía que había escrito sobre el arte holandés del siglo XVII y el lenguaje oculto de la naturaleza muerta. Vio a una mujer que entendía el subtexto, y entonces su equipo de investigación señaló el acuerdo de divorcio. Concretamente, la renuncia a la colección de arte valorada en $200 millones a cambio de un cuadro de $50,000. Chandler se detuvo. Hizo que su equipo recopilara las especificaciones de cada obra de arte de la colección Thorne. Cuando vio el estudio en azul, casi sonrió. Conocía al artista, un joven y brillante anarquista del arte tecnológico al que había patrocinado en su día. Un artista que no solo pintaba, sino que incrustaba. Chandler finalmente lo entendió. Eliza no solo estaba jugando a largo plazo, estaba jugando su juego. Hizo una llamada no a Eliza, sino a su tour en Savile Row. Jonathan dijo, con la voz resonando ligeramente en su minimalista estudio de Wyoming, necesito un smoking, negro tradicional, y necesito una entrada para una gala. Luego envió un único mensaje cifrado a un teléfono desechable que había hecho entregar en el nuevo apartamento de Eliza. Solo contenía 7 palabras. El estudio en azul no es de un pintor, es de un programador. Eliza estaba mirando el cuadro cuando llegó el mensaje. El teléfono, un simple ladrillo negro, vibró sobre la mesa de café. Lo había recibido 2 días antes en una caja sin remitente. Había supuesto que era un regalo de su abogado, consciente de la privacidad. Leyó las 7 palabras. Un escalofrío le recorrió la espalda. El estudio en azul no es de un pintor. Es obra de un programador.
Miró el cuadro, Estudio en azul, un regalo de Marcus hace 12 años, cuando acababa de cerrar su primer gran negocio. Es de un artista nuevo y prometedor, le había dicho, un auténtico original. Estaba tan orgulloso que lo había colgado en su despacho, donde había permanecido durante años, como telón de fondo de todas sus videollamadas. Hasta que lo redecoró. Hace 3 años se decantó por el beige multimillonario, todo minimalismo estéril. El cuadro oscuro y melancólico fue relegado al ala de invitados. Es deprimente, declaró. Deshazte de él. Pero a Eliza siempre le había encantado. Ella misma lo había trasladado, una programadora. Se acercó al lienzo, tocó el marco. Era de madera pintada de negro, inusualmente gruesa. Pasó los dedos por el borde, buscando un interruptor, una junta. Nada. Fue a la cocina y encontró un pequeño destornillador. Con cuidado desatornilló los tornillos que sujetaban el lienzo a la parte posterior del marco. El lienzo se soltó, lo dejó a un lado. El marco era ahora solo un rectángulo negro hueco. Lo examinó. En la esquina inferior derecha, lo que parecía un nudo de madera era otra cosa. Era un pequeño puerto USB-C empotrado y relleno de cera negra. Su corazón latía con fuerza. Pasó 10 minutos sacando cuidadosamente la cera con una aguja. Encontró un cable de su ordenador portátil. Lo enchufó. Nada. Por supuesto, no se montaría como una unidad. Miró el teléfono. Un nuevo mensaje. Siempre le había gustado ser un hombre hecho a sí mismo, pero nunca revisaba su propio trabajo. La mente de Eliza se aceleró. Marcus había creado su oficina en casa por su cuenta. El cuadro era el telón de fondo de todas las llamadas hasta hacía 3 años. ¿Qué había pasado hacía 3 años? La investigación de la SEC, la que no había llegado a ninguna parte. La que todo el mundo decía que había vencido. No la había vencido, la había ocultado. Pensó en su arrogancia, en su naturaleza obsesiva y compulsiva, que disimulaba como disciplina. Sus contraseñas. Siempre utilizaba el mismo patrón. El nombre de su primer barco, el año en que ganó su primer millón y un carácter especial. Se dirigió a su ordenador portátil. El marco, cuando se conectaba, no era una unidad, era una red. Un pequeño nodo cifrado con aislamiento físico. Le pedía una contraseña. Tecleó Sirens Loop 98. La red se desbloqueó. Apareció una sola carpeta en su escritorio. Thorn Ledger. La abrió. No era una cartera criptográfica. No exactamente, era mucho peor. Era toda la otra vida de Marcus. Un sistema de contabilidad paralelo completo y sin adulterar para Thorn Capital. Cada comercio ilegal, cada empresa ficticia, cada analista sobornado y político comprado, cada manipulación del mercado. El origen Shortell estaba allí detallado en su totalidad con una nota engreída. K.O. al viejo era una confesión detallada de una década de delitos de cuello blanco de alto nivel federal. Lo había mantenido aislado, oculto a plena vista, un monumento a su propia arrogancia disfrazado de arte. Se había vuelto tan cómodo, tan seguro de su propia victoria sobre ella, que había olvidado que le había entregado toda su empresa criminal a la única persona a la que acababa de fastidiar. No solo la había subestimado, se había olvidado de que existía. El teléfono negro volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Ella respondió, una voz de hombre, tranquila y con un acento débil e inidentificable. Señora Thorne. Eliza, me llamo Alexander Costas. Creo que tiene algo que me pertenece. No sé a qué se refiere, balbuceó mirando la pantalla. No es suyo, no es suyo, es mío, el archivo Oregon. Marcus Thorne destruyó a mi mentor, se llevó mi empresa. Creo que la prueba de ello está ahora en su ordenador portátil. Eliza se sentó, temblaba pero no de miedo, de rabia. Una rabia fría, pura y brillante. Sí, está bien, dijo la voz. Imagino que ha tenido 6 meses bastante tranquilos. ¿Qué te parecería un viaje a Nueva York? He oído que la gala del Met es preciosa en mayo. No se reunieron en Nueva York. Era demasiado comprometido, había demasiados ojos. 2 días después, Eliza, viajando con su apellido de soltera, aterrizó en Ginebra.
Un Audi A8 negro la esperaba en la pista. No la llevaron a un hotel, sino a una villa austera y hermosa a orillas del lago, toda de cristal y piedra antigua. Alexander Kandarakis no era lo que ella esperaba. No era un técnico con sudadera con capucha, ni un elegante maestro del universo con traje a medida. Era callado, alto, con un físico atlético ligeramente descuidado. Tenía unos intensos ojos oscuros y la postura cansada de un hombre que había estado pensando demasiado durante demasiado tiempo. Llevaba un sencillo y caro jersey de cachemira y vaqueros. Estaba preparando té. «Bienvenida», dijo, sin ofrecerle la mano. «Manzanilla o algo más fuerte». «Manzanilla está bien», dijo ella con voz firme. Se sentaron en una amplia sala minimalista. No había cuadros en las paredes. «¿Tienes el libro de contabilidad?», dijo él. No era una pregunta. «Tengo una copia», respondió ella. «El original está a salvo». Una leve sonrisa. La primera. «Bien. Eres exactamente quien esperaba que fueras. ¿Entiendes el subtexto? Tú eres quien conocía al artista. Eliza dijo que tú lo patrocinabas. Dorian, sí. Él creía que el arte debía ser peligroso. Yo creo que las finanzas deben ser honestas. Marcus Thorne no cree en ninguna de las dos cosas. Solo cree en sí mismo. ¿Qué quiere, señor Costas Shander?» «Por favor», dijo él, «¿qué quiero? Quiero consecuencias. La SEC no hará nada al respecto. No contra Marcus. El libro de contabilidad es demasiado complejo. Los enterraría en litigios. Para cuando lo desentrañaran, habría trasladado todos sus activos a países sin extradición. Estaría en un yate riéndose». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Eliza. «Marcus no le teme a la ley. Le teme a la gente. Le teme a que lo vean como un perdedor. Todo su imperio se basa en la percepción de su genio. Si esa percepción se rompe, sus inversores entrarán en pánico y su junta directiva se acobardará. El lobo se convertirá en un paria. Y entonces, cuando esté débil, cuando sus aliados se hayan ido, la SEC podrá atraparlo. ¿Quieres avergonzarlo? Quiero desenmascararlo», dijo Shander. En el único lugar del mundo donde se siente más poderoso, en su coronación, la gala del Met. Expuso el plan. Era sencillo y brutal. Shander ya se había puesto en contacto con un pequeño equipo de élite de periodistas de investigación de ProPublica. Eran los imparciales. Estaban examinando el libro de contabilidad. Estaban construyendo la historia. Les faltaba el prólogo. Shander dijo que el elemento humano, el por qué, tienen el qué, pero necesitan el quién. Necesitan tu historia, Eliza. No como víctima, sino como la persona que lo derribó. Eliza se quedó callada durante mucho tiempo, mirando el agua. Amenazó a mi hijo. Amenazó con destruir a Leo para mantenerme callada. Los ojos de Shander se oscurecieron. El fundador original, mi profesor, tenía un hijo. El equipo de Marcus filtró una historia de que su hijo era drogadicto. Era mentira, pero le rompió el corazón. Esa es su estrategia. «Esto no es solo por ti, Shander», dijo Eliza, mirándolo a los ojos. «Ni para tu profesor, es por mí, es por mi hijo, es por los 6 meses que pasé como un fantasma. Pero tengo una condición. Dime cuál. El libro de contabilidad, el dinero, los miles de millones que ha escondido. No lo quiero. La fundación para la familia de tu profesor, las víctimas de Origin. Ellos lo obtendrán. Todo». Shander la miró y la vio por primera vez de verdad. Ella no estaba pidiendo una parte. No era una cazafortunas. Era una mujer que había sido intercambiada, utilizada y descartada, y estaba harta de todo ese juego. «Eso no es una condición», dijo Shander. «Ese siempre fue el plan. Pero Eliza, esto te convertirá en la mujer más famosa del mundo durante al menos una semana. ¿Estás preparada para eso?». Eliza pensó en la gabardina beige. Pensó en el titular del Daily Mail. «Rota. Necesito algo que ponerme», dijo. El primer lunes de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte, el tema elegido un año antes con deliciosa ironía inconsciente era «La jaula dorada», y el rey de la jaula había llegado. Marcus Thorne no era solo un asistente. Era el copresidente. Se rumoreaba que había pagado una suma de 8 cifras por el privilegio.
Un precio que le compró no solo un título, sino el derecho a ser el dueño de la noche. Fue el primero en llegar, una jugada estratégica para asegurarse la máxima cobertura de la prensa. Salió de un Rolls-Royce Cullinan negro mate personalizado y pisó la alfombra roja. No, este año crema y dorada. Y la noche explotó. Marcus a la izquierda. Marcus. El muro de sonido de los paparazzi era una fuerza física, un rugido de agitación que para Marcus era la única música que importaba. Estaba ansioso. Llevaba un smoking Tom Ford personalizado, pero lo había modificado. Las solapas de seda no eran solo negras, estaban tejidas con hilo de oro y adornadas con un llamativo broche de diamantes amarillos de 3 quilates. Era una declaración de riqueza tan nueva y agresiva que rayaba en la parodia. Se giró y le tendió la mano a su acompañante. Isabela Rivas salió del coche. Era sin duda deslumbrante y estaba, sin duda, desnuda. Su vestido, una pieza hecha a medida por un diseñador más conocido por Instagram que por la alta costura, era menos una jaula dorada y más una red dorada. Era una matriz de cadenas de oro de 24 quilates y cristales estratégicamente colocados, un mapa transparente de su perfecto cuerpo de 22 años. Los paparazzi pasaron de rugir a gritar. Esta era la foto. Este era el clickbait. Marcus Isabela, por aquí, ¿quién te viste? Isabela, una veterana en este tipo de guerra, no dijo nada. Solo posó, con los labios entreabiertos y el cuerpo arqueado. Era un símbolo vivo y palpitante de su victoria. Esto es por lo que cambié. Comenzaron a subir las famosas escaleras. Lala Anthony, presentadora de Vogue, se apresuró a acercarse a ellos con el micrófono extendido. Marcus Isabela, estás impresionante. Marcus, como copresidente, realmente has marcado la pauta. ¿Qué significa para ti el tema de esta noche? Marcus esbozó su característica sonrisa de tiburón, la que había aterrorizado a Wall Street durante 2 décadas. Significa, dijo con su suave y entrenada voz de barítono, que estamos en una nueva era. Las viejas jaulas polvorientas se están rompiendo. La gente teme el cambio, teme la nueva energía, pero no se puede enjaular el futuro. Rodeó con posesividad la cintura de Isabella con el brazo. Se trata de ser libre. Se trata de libertad. Y Isabela, esta mirada, exclamó la. Solo quería sentirme libre, ya sabes, dijo Isabela con voz susurrante y ronca. Marcus y yo estábamos tan felices. No nos escondemos. No estamos en una jaula en absoluto. Una nueva era, sin duda, dijo Marcus con una última mirada significativa a la cámara. Una mirada que decía, ella se ha ido, he ganado, el pasado ha muerto. Disfrutaron de la atención, tardando 30 minutos en subir las escaleras. En el interior presidieron la sala. Marcus, el copresidente, junto a Isabella, la Angeno, eran el centro de gravedad absoluto e innegable del evento. Era, en todos los sentidos de la palabra, su coronación. De vuelta a la alfombra roja, la energía estaba decayendo. Los famosos habían llegado. Los presentadores comenzaban a despedirse. ¡Qué noche! Quedan algunos rezagados, pero parece que eso es todo en cuanto a las llegadas importantes. Una actuación realmente impresionante del copresidente Marcus Thorne e Isabela Rivas. Y entonces se detuvo un coche. Se detuvo tan silenciosamente, de forma tan diferente, que la prensa, agotada tras la llegada de los famosos, casi lo pasa por alto. No era el coche de un patrocinador. No era un nuevo y llamativo Maybach, ni un Ferrari rojo fuego. Era un Bentley negro, sin adornos de los años 90, cuadrado, severo y obstinadamente fuera de lugar. No tenía ninguna placa de cortesía. Para este evento, era un fantasma. Los paparazzi más jóvenes, los de TikTok, estaban confundidos. ¿Quién es este? ¿Un publicista? ¿Es un político? Un asistente de Vogue con una carpeta en la mano parecía confundido. No tengo este coche en la lista. La puerta se abrió. Un sencillo zapato de vestir de cuero negro pulido golpeó el pavimento, sin destellos, sin brillos. El hombre que salió era anodino, alto y de complexión poderosa, vestía un smoking negro perfectamente cortado,
casi aburridamente tradicional, sin diamantes, sin terciopelo. Tenía el pelo oscuro y ligeramente rebelde. La prensa más joven se quedó en blanco. ¿Quién es ese productor? Pero en el puente de prensa, los fotógrafos veteranos, los que llevaban 20 años fotografiando este evento, se quedaron helados. Y en la zona de prensa financiera, los reporteros del Wall Street Journal y Bloomberg, que se vieron obligados a cubrir este evento social, un hombre literalmente dejó caer su grabadora. Una mujer del Financial Times fue la primera en hablar, con un susurro ahogado. Dios mío, haz la foto ahora. Es Costas. El nombre se extendió por la sala de prensa como una descarga eléctrica. Costas. ¿Quién? Preguntó un paparazzi de 20 años. Alexander Costas, idiota, le espetó su jefe, empujándolo a un lado. El unicornio, el fantasma de Wyoming, no ha sido fotografiado en una década. Haz la foto. La energía en la alfombra no solo se reavivó, detonó. No era una celebridad, era un mito. Xander Costas no iba a fiestas, no iba a Nueva York. Su presencia no era una visita social, era un indicador del mercado. Significaba algo tectónico, algo fundamental estaba cambiando en el mundo. Señor Costas, ¿por qué está aquí? Xander, una palabra. ¿Qué significa esto para los mercados? Alexander, ¿estás invirtiendo? ¿Ha vuelto? Xander Costas, pálido y profundamente incómodo, como una criatura de las profundidades marinas sacada a la superficie, no miró a las cámaras, no miró a la prensa que gritaba. Simplemente se giró y volvió a meter la mano en la oscuridad del coche. Y fue entonces cuando la noche se rompió de verdad. La mano de una mujer tomó la suya. Era elegante, sin adornos, salvo por una sencilla alianza en su dedo derecho. Apareció un zapato. No era una sandalia brillante con tiras para una joven de 22 años. Era un zapato de tacón de aguja azul medianoche, severo y poderoso. Un zapato de tacón de aguja que significaba negocios. A continuación apareció la silueta de una mujer. El silencio que cayó sobre la alfombra roja no era una pausa. Era un vacío físico aplastante. Los gritos, los chillidos, las preguntas, todo se detuvo como si se hubiera accionado un interruptor. Se podía oír el obturador de una sola cámara desde el puente. Clic, clic, clic. Era Eliza Thorne, pero no era Eliza Thorne. La mujer que había aparecido en el Daily Mail con una gabardina beige, el rostro pálido y destrozado, había desaparecido. En su lugar había una criatura de una mitología diferente, más peligrosa. Su cabello, antes de un suave color castaño propio de una esposa de la alta sociedad, estaba peinado hacia atrás con un estilo severo y húmedo, como si acabara de salir de un océano oscuro. No llevaba maquillaje, salvo unos labios de un rojo sangre brutal. Y el vestido. Era un vestido de Cipelli hecho a medida, una obra maestra de seda azul medianoche arquitectónica, el color del estudio en azul. Estaba diseñado como una armadura severa y esculpido con un cuello alto y poderoso. No era un vestido hecho para ser bonito, era un vestido hecho para ser usado en una presentación estratégica, pero lo genial, lo que hizo que el mundo se quedara sin aliento, era el corpiño. No había nada dorado, no había filigrana de oro. En su lugar, esculpido a partir de una sola pieza de oro mate bruñido, casi bronce, había una enorme y compleja llave antigua. Sus guardias y su mordaza tenían un diseño complejo y desconcertante. No era un delicado amuleto, era una herramienta. Era la llave de una mazmorra, la llave de una cámara acorazada, la llave de una jaula dorada. El juego de palabras era tan obvio, tan brutal, que era una obra maestra. Eliza Thorne permaneció allí durante 3 largos segundos. Miró a la prensa, no con una sonrisa, ni con una pose, sino con la frialdad y la calma de un juez a punto de leer un veredicto. El silencio se rompió. La prensa no solo gritó, rugió. Era un sonido de histeria pura y sin adulterar. Se les había dado una historia. No solo un vestido, sino una narrativa. Eliza. Dios mío, Eliza. ¿Quién te viste? Eliza. Señora Thorne, ¿está usted con él?
Xander y Elisa, mirad aquí. No se detuvieron, no posaron. Xander, un centinela silencioso, le puso una mano en la parte baja de la espalda, un gesto de protección tranquila y poderosa. Se movían como una unidad, una isla de calma aterradora en un mar de histeria. Eran una fortaleza inalcanzable. Subieron las escaleras, la prensa se apartó para dejarlos pasar como el mar rojo, y no dijeron ni una sola palabra. Dentro del templo de Dender, Marcus estaba contando una historia hilarante, autocrítica pero en realidad autoengrandecedora, a un senador estadounidense y al director ejecutivo de una empresa tecnológica. Isabela estaba en su teléfono haciendo pucheros, y yo le dije, si quieres vender las acciones en corto, al menos tienes que tener el... Se detuvo. La energía de la sala había cambiado. El murmullo que se había dirigido hacia él era ahora una ola palpable que llegaba desde la entrada. La gente se daba la vuelta. La gente jadeaba. ¿Qué pasa?, preguntó el senador, volviéndose. Marcus también se volvió. La irritación se reflejó en su rostro. ¿Quién se atrevía a quitarle el protagonismo? La vio primero a ella. No la reconoció, no durante 2 segundos completos. Vio el vestido, el poder, la belleza severa. Y lo primero que pensó fue, ¿quién es esa? Una nueva actriz, una realeza europea, y entonces su cerebro lo comprendió. Se le heló la sangre en las venas. Elisa se quedó paralizado. Fue un impacto visual, pero no era la amenaza. La amenaza era el hombre que estaba a su lado. Miró a su acompañante. Su mente, un procesador de alta velocidad diseñado para evaluar riesgos y amenazas, se bloqueó. No era un rostro que hubiera visto en Davos. Era un recién llegado de otro banco. Era un fantasma. Costas, la copa de champán a medio camino de sus labios se congeló. Costas está aquí con Elisa. Su mente, en un repentino pánico fotográfico de alta velocidad, comenzó a atar cabos. Costas es el origen de la célula corta. El viejo profesor Costas nunca va a ningún sitio. Nunca sale de Wyoming. ¿Por qué está aquí? Está aquí por mí. Está aquí por mí. Y está con el divorcio, el acuerdo, los abogados. Ella se rindió. Simplemente se dio por vencida. No luchó. Cogió $20 millones. Estaba destrozada. No estaba destrozada. La renuncia, la colección de arte de $200 millones. Lo dejó todo por... Su sangre se heló. Un único recuerdo claro, reprimido y olvidado. El cuadro, el estudio en azul, el estúpido y deprimente cuadro del ala de invitados. No, antes de eso en mi oficina durante años, era el telón de fondo de todas las llamadas a... Oh, Dios, le temblaba la mano. Dejó el vaso, la jaula dorada, la llave. Miró a la mujer del vestido azul. No la recibía un publicista, sino la propia Anna Winter, que pasó por alto a una docena de invitados para abrazarlos a ambos y besarles en ambas mejillas. Una señal de aprobación definitiva. Isabela le tiraba del brazo, con una voz distante y molesta. Cariño, cariño, pareces haber visto un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo mira a esa señora? Su vestido es raro, desde el otro lado de la sala, como si pudiera sentir su mirada. Elisa Thorne giró la cabeza. Encontró sus ojos entre la multitud de famosos y titanes. No sonrió. No le miró con ira. No frunció el ceño. Simplemente mantuvo su mirada. Era un reconocimiento sencillo, neutral y devastadoramente tranquilo. No era la mirada de una esposa despechada o de una ex enfadada. Era la mirada de un biólogo observando un espécimen en un portaobjetos. Era la mirada de un director ejecutivo que tomaba una decisión necesaria y desapasionada. Era la mirada de un verdugo que ya había afilado el hacha y solo esperaba a que sonara la hora. Y en ese segundo cristalino y aterrador, Marcus Thorne, el lobo, el vencedor, el rey de la jaula, comprendió que no había ganado. Le habían permitido creer que había ganado. No había descartado a su esposa. Le había entregado a su verdugo la orden, la pluma y la espada, todo por el precio de un solo cuadro de $50,000. Era un hombre muerto.
La gala era un estudio de física. Durante la primera hora, Marcus Thorne, resplandeciente, con su llamativo Tom Ford incrustado de diamantes, había sido el centro de gravedad. Él era el Sol y todos los demás, incluida Isabella, eran planetas en su órbita. Ahora, las leyes de este universo se habían reescrito. Un nuevo sistema estelar binario había entrado en la sala y su fuerza gravitatoria era absoluta. El hombre tranquilo vestido de oscuro y la mujer con el vestido azul medianoche eran el nuevo centro. Toda la sala, todo el poder, toda la fama, todo el dinero estaban siendo atraídos hacia su órbita. Comenzó como un susurro. ¿Es ese Costas? Por Dios, sí. El murmullo provenía de un patriarca bancario en una mesa cerca de la entrada. Nunca sale de Wyoming. ¿Qué hace aquí? Olvídalo, cariño. Mira con quién está. ¿Es esa Eliza Thorne? ¿Es ella? Ya sabes, la mujer de la alta sociedad que había eliminado a Eliza de su lista de invitados a la cena 3 meses antes, dejó que su voz se apagara, con el rostro pálido. A mí no me parece que esté destrozada, murmuró su marido, ajustándose la corbata. Parece letal. Eliza y Sander no hicieron nada. No se mezclaron con los demás invitados. Los habían guiado personalmente a la mesa privada de Anna Wintour, donde se sentaron junto al ministro de Finanzas francés y una venerada actriz ganadora de un Oscar. Hablaron en voz baja entre ellos, comieron, no buscaron a nadie, no lo necesitaban, y con cada minuto que pasaba en calma, el pánico de Marcus crecía. La temperatura alrededor de su mesa había bajado 20 grados. Las risas habían desaparecido. Los aduladores habían encontrado de repente fascinante la arquitectura del templo, con la mirada fija en cualquier lugar menos en él. Isabella, ajena a todo, estaba haciendo pucheros. Cariño, ni siquiera me estás escuchando. Estaba diciendo, ¿debo publicar ahora la selfie con el caviar o esperar? Cállate. Marcus espetó con voz baja y sibilante. ¿Qué? Ella se quejó con los ojos llenos de lágrimas. He dicho, dijo el furioso. Cállate. Tenía que saberlo. Su mente se aceleraba, colisionando a gran velocidad con los peores escenarios posibles. El origen de Costas, la célula corta, el viejo profesor, el cuadro, el ala de invitados, el acuerdo de divorcio, la renuncia. Dios mío, la renuncia. Ella no cambió $200 millones por un cuadro de $50,000. Lo cambió, se le heló la sangre. Era un hombre de acción. No podía esperar a que estallara la bomba. Tenía que encontrarla, desmantelarla. Se quedó de pie alisándose la chaqueta, una parodia de su habitual seguridad en sí mismo. Sintió como un hilo de sudor le recorría la espalda. Empezó a caminar. Los 30 metros que separaban su mesa de la de Anna Winters le parecieron el desierto de Gobi. Pasó junto a la mesa de un gestor de fondos de cobertura rival que lo observaba con un nuevo interés depredador. Pasó junto a la socialité que había rechazado a Eliza. Ella se estremeció y apartó la mirada como si él ya fuera un fantasma. Estaba a 3 metros de la mesa. Eliza estaba de perfil, escuchando al ministro de Finanzas. No había reconocido su existencia. «Señor, ¿puedo ayudarle?» Un hombre se había materializado en su camino. No era un guardia de seguridad de Vogue con chaqueta roja, sino un hombre que parecía pertenecer al equipo de seguridad presidencial, con traje negro a medida, auricular transparente y ese tipo de mirada tranquila que lo había visto todo. Marcus intentó hacer valer su autoridad, pero su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Soy Marcus Thorne. Soy el copresidente de este evento. Solo voy a saludar a mi... No pudo decir la palabra esposa. Sé quién es usted, señor Thorne, dijo el guardia con voz educada, lo que de alguna manera resultaba aún más aterrador. La mesa de Minto es privada en este momento. ¿Privada? Soy el copresidente. Marcus repitió alzando la voz. Sí, señor, y es privada. Él, en este momento, había desaparecido, sustituido por la firmeza de una puerta cerrada. El guardia no se había movido, pero de alguna manera ocupaba más espacio. Era un muro inaccesible y educado. Marcus sintió una humillación ardiente y aguda.
Lo habían bloqueado públicamente en su propia coronación. Se giró con un movimiento espasmódico, como una marioneta, y comenzó el vergonzoso camino de vuelta a su mesa, con las escaleras de la sala quemándole la espalda como focos. Se sentó con el rostro ceniciento. ¿Qué ha pasado?, preguntó Isabela. ¿Le has saludado? Marcus se limitó a mirar sin ver. Estaba atrapado. La jaula dorada ya no era un tema, era su realidad. Y entonces, a las 10 de la noche, justo cuando se retiraba el plato principal y la orquesta acababa de terminar una pieza de Vivaldi, la trampa se cerró de golpe. En el silencio que siguió se oyó un nuevo sonido. No era un solo teléfono, era una sinfonía de teléfonos. El sonido de 500 de las personas más poderosas del mundo recibiendo la misma alerta push al mismo tiempo. Un senador estadounidense en una mesa cercana miró su teléfono y se quedó pálido. El gestor de fondos de cobertura rival, que había estado observando a Marcus, esbozó una lenta sonrisa lobuna y escribió una serie de mensajes frenéticos en su propio dispositivo. La actriz ganadora del Oscar en la mesa de Elisa se quedó sin aliento y se tapó la boca. La sala quedó en silencio sepulcral, salvo por el frenético clic, clic, clic de cientos de ojos escaneando las pantallas. Isabela, molesta, cogió su propio teléfono. ¿Quién es ProPublica? ¿Por qué me envían noticias, cariño? Cariño, ¿por qué es tu foto? Marcus le quitó el teléfono. El titular era contundente. No había jerga de la página 6. Era periodismo brutal en blanco y negro. The Thorn Ledger, cómo el lobo de Wall Street falsificó una década de ganancias y destruyó empresas estadounidenses. El artículo era una obra maestra de la evisceración periodística. Tenía más de 8,000 palabras y lo decía todo. Detallaba el libro de contabilidad, el que estaba escondido en el estudio en azul. Detallaba las empresas ficticias, las operaciones ilegales, los sobornos a los analistas, la manipulación del mercado. Tenía una sección desgarradora sobre el origen de Shortell, con citas de la familia del profesor y de los 200 empleados que habían perdido sus puestos de trabajo. Y luego estaba el prólogo, el elemento humano. El artículo no comenzaba con números, sino con un nuevo retrato impactante y desafiante de Eliza Thorne, tomado en su pequeño apartamento, el estudio azul, colgado detrás de ella como una bandera enemiga capturada. Estuve en silencio durante 6 meses, comenzaba su cita. Me dijeron que mi silencio protegería a mi familia, pero el silencio es lo que permite que hombres como Marcus Thorne prosperen. No solo ocultó su dinero a su esposa, ocultó sus crímenes. Los ocultó en un cuadro que había desterrado a una habitación de invitados, un cuadro que él consideraba deprimente. Olvidó que soy historiadora del arte. Olvidó que sé cómo buscar las cosas ocultas a plena vista. Me llamó reliquia. Amenazó a mi hijo para asegurarse mi silencio. Olvidó que mi silencio no era una debilidad, era una estrategia. Olvidó que yo era quien curaba su vida. Simplemente se olvidó de mí. Marcus se levantó. La silla no solo se arrastró, se volcó, estrellándose contra el suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo. Cariño, susurró su rostro, finalmente registrando el miedo. No corrió, al menos no al principio. Caminó con pasos rápidos y bruscos, empujando a un camarero que dejó caer una bandeja con copas de champán. El sonido del cristal rompiéndose apenas se percibió. La sala se abrió para él. Era como el mar rojo, pero con desprecio. Estas personas, sus amigos, sus aliados, no estaban enfadados. Estaban aterrorizados. Ya no era el lobo, era un leproso, era contagioso. Llegó al gran vestíbulo, podía ver la salida, la promesa del aire fresco de la noche. Señor Thorne. Un hombre se interpuso en su camino. Nicholas Grant, un reportero del Wall Street Journal, que había sido avisado y esperaba como una araña paciente. Nicholas Grant, Wall Street Journal. ¿Algún comentario sobre el informe de ProPublica? ¿Algún comentario sobre la venta en corto original? ¿Algún comentario sobre la investigación de la SEC que supuestamente ganó hace 3 años? Quítese de mi camino. Marcus rugió como un animal salvaje. Empujó a Nicholas con fuerza,
haciendo que el hombre más pequeño tropezara y cayera sobre un gran arreglo floral. Una cámara disparó su flash, capturando el momento. El flash era cegador, y esa fue la foto que salió en los medios. No el elegante copresidente con su traje de Tom Ford, sino el hombre de rostro enrojecido, violento y desesperado, sin la máscara de civilización, el verdadero Marcus. Irrumpió por las puertas y se topó con una multitud de paparazzi que al ver la alerta de ProPublica se habían vuelto locos. Se había ido. Una hora más tarde, la fiesta era un desastre conversacional. Eliza y Xander se pusieron de pie. Anna Wintour se puso de pie con ellos y los abrazó a ambos. «Gracias por venir», dijo con voz clara. Recorrieron el mismo camino que Marcus había recorrido, pero donde él había encontrado desprecio, ellos se encontraron con un asombro reverente y atónito. La gente se apartaba para dejarlos pasar. Eran una nueva, silenciosa y aterradora forma de realeza. Llegaron a la escalinata principal, que ahora era un campo de batalla de luces intermitentes. La prensa era una multitud gritona. «Eliza, Eliza, ¿por qué lo hiciste? Xander, ¿son ustedes pareja? ¿Es esto una venganza?» «Eliza, ¿qué es lo próximo para ti?» «Señora Thorne, ¿qué lleva puesto?» Eliza caminaba con la cabeza alta. La mano de Xander, una presencia firme en su espalda. Estaban casi en el coche. Un reportero de Associated Press, un veterano que sabía cómo conseguir la foto, empujó un micrófono más allá de un guardia. «Señora Thorne, por favor, solo una pregunta. ¿Qué lleva puesto?» Eliza se detuvo. El mundo se detuvo. Era el momento decisivo. No se volvió hacia el periodista, sino hacia la cámara principal, la que retransmitía al mundo entero. Una pequeña, devastadora y definitiva sonrisa se dibujó en sus labios rojos. «Es Schiaparelli», dijo con voz clara como una campana. «Y llevo puesta mi libertad». Se produjo un silencio atónito, y luego el caos. Xander tenía la puerta del viejo Bentley abierta cuando ella se metió dentro, y un reportero del Times gritó: «Xander, ¿qué hay del tema de la jaula dorada?» Xander se detuvo con un pie dentro del coche. Miró al reportero y luego a la llave de oro bruñido que llevaba la mujer que ahora estaba dentro. «Una jaula solo es una jaula si no tienes la llave», dijo. «¿Y una llave? Una llave solo tiene el poder de la jaula que abre». Se subió al coche. La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo. El coche negro se alejó dejando un vacío en el mar de luces intermitentes, dejando atrás los restos. Las consecuencias fueron inmediatas y totales. El artículo de ProPublica provocó una venta masiva antes de la apertura del mercado que detuvo la cotización de Thorne Capital. La junta directiva, al ver el libro de contabilidad, no consultó a los abogados. Cooperaron con la SEC. Marcus Thorne no estaba en su ático ni en su finca de Hampton. Fue detenido 2 días después, no mediante una citación cortés, sino por un equipo de agentes del FBI en la pista del aeropuerto de Teterboro. Intentaba subir a bordo de su Gulfstream, que tenía un plan de vuelo registrado para las Islas Caimán, un país sin extradición. La portada del New York Post estaba dividida a la izquierda. La foto de él empujando al reportero del Viersesjo a la derecha. La nueva foto de él esposado, con el rostro gris y flácido, el lobo bien y verdaderamente enjaulado. Harris Stone, el Relaciones Públicas, sufrió una redada en su oficina y sus otros clientes de alto perfil, aterrorizados por su asociación con él, lo abandonaron en una sola tarde. Isabella Rivas, tras un drama de 24 horas en TikTok, entre lágrimas, sobre la energía negativa y la necesidad de proteger su marca, el viernes estaba en un viaje patrocinado a Dubái. 2 semanas más tarde, Eliza estaba en Ginebra. Ella y Xander estaban en la villa, no como amantes, sino como socios en el sentido más auténtico de la palabra. Contemplaban el lago mientras firmaban el acta final del Origin Justice Fund. Se capitalizó con los 300 millones de dólares en activos incautados de las cuentas offshore ilegales de Marcus, que el Ledger había localizado gracias al rastro digital. El fondo no solo compensaría a las víctimas, sino que invertiría cientos de millones en la tecnología de energía mareomotriz que Marcus había intentado destruir.
Su hijo Leo estaba allí. Había volado desde la escuela con una mezcla de asombro y una nueva comprensión adulta en su rostro. Había leído el artículo. Veía a su madre no como una víctima, sino como una guerrera. «Me amenazó Leo», le dijo Eliza en voz baja mientras tomaban el té. «Amenazó con destruirte, con mantenerme en silencio». Leo la miró a los ojos. «Lo sé, mamá. Leí esa parte. ¿Y tú? No te quedaste callada. Solo esperaste hasta poder rugir». La abrazó y por primera vez ella sintió su fuerza y se dio cuenta de que esa era su verdadera victoria. El teléfono negro estaba sobre la mesa entre Sander y Eliza. «¿Qué vas a hacer ahora, Eliza?», preguntó Sander. «Por ahora eres la mujer más famosa del mundo. No por mucho tiempo, gracias a Dios», dijo ella mirando la nieve en las montañas. «El mundo seguirá adelante, pero yo no. Estoy pensando en crear un programa, una fundación». Ella lo miró, al hombre al que el mundo llamaba fantasma. Por todas las demás mujeres silenciosas, las que llevan gabardinas beige, a las que se les dice que callen para proteger a sus hijos o su reputación, a las que el mundo llama rotas. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó él. Eliza sonrió con la misma sonrisa devastadora de la gala. «La Fundación Clave. No solo les voy a dar una voz, les voy a dar una palanca». Hunter Costas miró a Eliza Thorne, la historiadora de arte que había derribado un imperio con un solo cuadro que nadie quería. Esta vez era una sonrisa auténtica. «Conozco a algunos buenos programadores», dijo él. Eliza sorbió su té. «¿Y yo?», respondió ella. «Conozco a los mejores manipuladores de arte». Al final, no se trataba del dinero, ni siquiera se trataba de la venganza. Se trataba de una simple elección: callar o hablar. La historia de Eliza Thorne es una lección magistral sobre cómo jugar a largo plazo. Ella le mostró al mundo que destrozado es solo una palabra que la gente usa cuando subestima tu fuerza. Demostró que el arma más poderosa no es una cuenta bancaria de $1,000 millones, sino la verdad. Y nos recordó a todos que el verdadero poder no consiste en ser la persona más ruidosa de la sala. Consiste en ser quien tiene la llave. ¿Qué te pareció la increíble remontada de Eliza? ¿Su plan fue genial o demasiado arriesgado? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si te encanta esta historia de justicia y remontada para la posteridad, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite verla y no olvides suscribirte para ver más dramas de la vida real. No te querrás perder lo que revelaremos a continuación.